Bueno, hola queridos amigos, ¿cómo están todos? Seguimos con el ciclo de entrevista y estamos con un gran amigo de la hispanidad, Guillermo Rocafort, que es economista, también es abogado, tiene estudios jurídicos avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid, es profesor de Economía Pública y Economía de la Empresa, colabora con diversos medios de España como ABC, La Razón, El Mundo. Y bueno, acá lo tenemos presente, por suerte, en estos momentos con tantos problemas que hay a nivel social y económicos, ¿no? Que está viviendo el mundo y este tipo de entrada al nuevo orden mundial y todas estas cosas que estamos viviendo. Así que bueno, te doy la bienvenida, Guillermo Rocafort, y que estés acá con nosotros y bueno, ojalá que salga una linda entrevista y bueno, seguramente que sí lo va a hacer. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Gabriel, por la oportunidad que me das y estoy encantado de tener esta entrevista contigo. Así que estoy a tu disposición. Vale. Les comento que Guillermo Rocafort ha sacado SICAP, Paraíso Fiscal, Los Muy Ricos, después Berenguer de Rocafort, El Caudillo, El Gran Expolio, El Príncipe de Éboli, Los Almogovares y la Orden del Temple, La Dama de mis Sueños, Almogovares, un término nuevo para mí, Repudiados por la Historia, Almogovares, Enigmas y Misterios. Bueno, estuve investigando un poco de los Almogovares, ¿no? Que sería bueno hacer un pequeño, bueno, en todo caso después lo podemos hablar, ¿no? De esa Sí, resistencia del pueblo español y cómo fueron preparados, cómo eran como comandos, ¿no? En sí, ese momento. correcto. Los almogávares eran la vanguardia de Hispania, o sea, durante la Reconquista fueron los que Claro, estaban en la frontera y luego los que dan el salto en la expansión del Imperio Hispánico, ¿no? Estuvieron almogávares también en la conquista de América. Y también en África bueno, y en las Islas Canarias, también los hubo en Portugal, y luego de ahí dieron el salto a Brasil, que eran los que se denominan los bandeirantes, que a lo mejor es un término que suena más quizá a los que son de Argentina por la importancia que tiene, digamos, en la conquista del Amazonas. Los bandeirantes son considerados sobre todo en la zona de Sao Paulo, casi los padres de la patria brasileña, porque gracias a ellos consiguieron entrar en esos territorios tan inaccesibles. O sea, va unido siempre a la historia de España, ¿no? Es muy interesante. sí, realmente estuve investigando un poco y es apasionante. Estaría bueno hacer un programa especial de eso, así Sí, sí. lo desmenuzamos bien. Me parece fantástico. Estuve viendo el tema de términos arábicos, o sea, del mundo árabe. No, realmente es apasionante. Bueno, ya que hablaste de Sudamérica y la entrada a este continente, ¿qué tal si empezamos a hablar cómo fue forjada la secesión de España? Que éramos un solo pueblo y ahora somos 30 republiquetas bananeras, en donde, bueno, por Por lo España, visto, sí, sí. ¿cómo? Empezando por España, que vamos camino de una republiqueta. La propia España Claro, también. digamos, la España peninsular, digamos, nosotros somos la España del Atlántico, ¿no? La Del España europea, ultramar. la España americana, Claro, efectivamente. Sí, sí, nosotros ya hemos claro. visto. Tenemos el Prusés, tenemos aquí de todo, vamos, tenemos Alcoletas, tenemos a Antonio Maestre, o sea, lo tenemos todo. No escatimamos en nada. Somos ricos y variados en mugre y podredumbre. Tal cual. Qué bárbaro. Dice Antonio Maestre, qué personaje. Bueno, Qué ¿qué te personaje. iba? El lacayo de Pablo Iglesias, ¿no? El Eh, correro de la extrema izquierda en las redes sociales. Es un personaje de verdad que para hacer un psicoanálisis y es una. que en realidad es pintoresco, porque hasta es caricatura, es para caricatura ese hombre, Sí, hasta sí, tiene el porte, ¿no? sí, sí. Además es que dice que ha escrito un libro, es el único Sí, libro que. Y tienes un libro que tiene 1000 páginas y yo, como le dije en las redes sociales, ese libro no lo has escrito tú porque no es tienes verdad. ni conocimientos. Me bloqueó, inmediatamente me bloqueó porque desvelé el gran secreto de Antonio Maestre, que es un farsante. Si es que ese libro no lo ha escrito él, Sí, porque sus conocimientos sí, de sí, economía sí. son
como los míos de astrología inexistentes, ¿no? Pero bueno, él le han asignado la Progresía Internacional ese rol de, no sé, de cazafantasmas, ¿no? Porque realmente es eso. Y va estigmatizando a la gente y en última instancia linchándola en las redes sociales. Pero bueno, con nosotros a pinchan hueso, o sea que... No sé sí, a mí me bloqueó, me acuerdo, cuando te defendí. No se puede batir con un gran hispanista, eso está claro. Ahí tiene toda no le da. No le llega. No llega al Piné, no tiene. Exactamente. No bueno, no le demos más importancia a este hombre. ¿Qué te iba a decir? Bueno, comencemos con el fracaso de estos 200 años de división, ¿no? ¿Cómo empezó todo esto de la división? Contame. Ahí en la península. Sí, vamos a ver, todo viene como consecuencia del proceso que supuso la invasión napoleónica en España, que fue una destrucción absoluta, o sea, es algo que la España americana no sufrió, pero la España europea es que fue devastada por los franceses y sobre todo por los ingleses, que se supone que eran los liberadores. El mariscal Wellington, este era un genocida a la altura de otros genocidas, o sea, la que lió, sobre todo en la zona de, por ejemplo, Badajoz. O sea, sus ciudades liberadas se conocían por los saqueos y la destrucción del tejido y de las fábricas, tejido productivo y de todo. O sea, es que el caso, por ejemplo, del sitio de Badajoz es una de las cosas de los episodios más horrorosos. No se respetaron ni a las monjas. O sea, fueron lo peor de la soldadesca británica elevado a la enésima potencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí realmente España ya sufría una crisis porque realmente los Borbones han sido nefastos, son los que llevan a cabo las leyes borbónicas que se aplicaron en la Hispanidad también fueron un desastre, ¿no? Sobre todo en la zona de Nuevo México, llevó a cabo un proceso de militarización sin ningún sentido, de incremento de impuestos, de haber, digamos, socavado esa paz social que hubo, sobre todo durante los Austrias del 1500 al 1700, que fueron, digamos, yo creo que la época más dorada de la Hispanidad, ¿no? Pero bueno, teníamos nuestro recorrido histórico a raíz del Tratado de Utrecht, seguíamos siendo una potencia marítima y seguíamos siendo un referente internacional, ¿no? A raíz de la invasión de Napoleón y de la traición también de los Borbones, la España europea se descompone absolutamente. Los británicos terminan de arrasarlo todo, o sea, realmente implantaron por la vía de una ocupación militar, porque aquí éramos la España europea, un campo de batalla entre franceses e ingleses, sacudiéndose, y infiltraron con estas sociedades secretas, estas sociedades ilustradas, estas sociedades liberales que nos venían a redimir. Bueno, el liberal viene a redimirnos, no viene a traernos el paraíso en la tierra y lo único que nos trae es el infierno y la ruina, ¿no? Porque realmente cuando uno escucha un liberal es que dan ganas de ponerse un casco y agarrarse la cartera, porque te van a robar y si puedan te tiran una piedra, ¿no? Y eso sí, todo con palabras muy bonitas, con palabras muy emotivas, muy sensibles, vienen muy románticas, ¿no? Nos enamoramos de ese romanticismo redentor y eso al final luego se traslada sobre todo a las capas, vamos a decir, más ilustradas, tanto de la España europea como la España americana, y ahí viene el caos, ¿no? Sobre todo cuando las oligarquías, pues, de repente abrazan una ideología que es completamente foránea, la ideología liberal es una ideología inglesa, ¿no? Anticatólica, sí. sectaria, oligarca, y entonces nos quieren liberar de una situación en la que ya estábamos libres, porque realmente hay que reconocer que en la hispanidad pues había unas libertades, ya no solamente por los propios indios o nativos de América que tenían el respeto absoluto, ¿no? Tenían sus propiedades, tenían sus tierras, sino por lo general, o sea, nosotros vivíamos con una renta per cápita que no es la de ahora, quiero decir, en sentido comparativamente había, digamos, exploradores alemanes que se sorprendían de la riqueza que había en la Hispanidad con respecto a Alemania en aquella época, ¿no? O sea, quiero decir que estábamos, o sea, no había hambre, había comercio, había riqueza y esa riqueza la explotaban los españoles o los hispanos para los hispanos, ¿no? Entonces ahí se produce ese gran cambio provocado por esa guerra entre absolutistas, que nunca hemos sido absolutistas, porque los Borbones que nos implantaron a fuerza los franceses, pues eran absolutistas, pero los Austrias no, eran pactistas, ¿no? Bueno, nos implantan un absolutismo que entra en guerra con un liberalismo radical y al final es una guerra civil.
Una guerra civil que además tiene también su proyección en la propia España europea. Hay que pensar que en el siglo XIX, a raíz de la invasión de Francia, vivimos unas guerras dinásticas perpetuas. Son las famosas 3 guerras carlistas en las que se enfrentan familias de la misma, miembros de la misma familia de los Borbones, que además es que son franceses, son extranjeros. Entonces, organizan unas guerras en las cuales el siglo XIX es para España, realmente, para España europea, realmente dramático porque es, digamos, una carnicería. O sea, hay que hablar en estos términos. Es una guerra continua. Todo esto acompaña, por supuesto, de una despoblación, de una depresión económica, de un abandono de cualquier proyecto nacional. Es un estado, digamos, realmente lamentable, ¿no? Y bueno, y por supuesto, la mano secreta de los ingleses, pues ahí es cuando entraron, bueno, ya entraron por Gibraltar, pero ahí es cuando empiezan a comprar pues, las grandes posesiones, las grandes minas, y siempre enredando, siempre conspirando y siempre corrompiendo a la clase dirigente, ¿no? Porque, bueno, formaban parte de sus sociedades secretas y, bueno, y al final nos convertimos pues en una sucursal, ¿no? Ellos nos vendían las armas para las guerras carlistas, le vendían las armas al sector isabelino, ¿no? Al sector, vamos a decir, de Isabel II, ¿no? Eso está constatado. Mandaban su soldadesca aquí a luchar. Entonces, pero no nos enviaban vamos a decir, a soldados con unas normas de caballerescas. No, nos enviaban a expresidiarios, a enfermos de todo tipo de enfermedades contagiosas. O sea, eso era una bomba vírica, ¿no? Y por otro lado, también ellos se vio la mano inglesa en el expolio del arte de España, ¿no? Ellos, pues, se cuenta que cuando entró Wellington en Madrid, lo que hizo es dirigirse al Palacio de Godoy y se llevó allí las obras de arte que tenía de Velázquez. Es que directamente se las llevó al National Gallery de allí de Londres. O sea, verdaderamente era un expolio constante, ¿no? Éramos tierra de depredación, ¿no? Y se da la situación de que, bueno, allí en la España americana, pues se producen una serie de movimientos que tenían, lógicamente, su razón de ser y su naturaleza. Había una evolución histórica que se viene marcada básicamente por la emancipación de Estados Unidos y, lógicamente, bueno, pues hubo un plan de un ministro de Carlos IV que abogaba en la división, la creación de esos 3 o 4 virreinatos, llevar infantes de la corona española y que se desarrollaran como con una independencia, vamos a decir, política, pero seguiría a través de ese vínculo familiar siendo como una especie de Commonwealth, es decir, un vínculo de una confederación hispánica, que hubiera sido lo más deseable, ¿no? ¿Qué nos hubiéramos ahorrado de esa manera? Pues nos hubiéramos agarrado, pues, infinidad de guerras, infinidad de enfrentamientos y sobre todo que las riquezas no cayeran en manos británicas, porque hay que pensar que Inglaterra, el continente hispanoamericano, es un continente eminentemente rico. Bueno, ahora mismo los chinos están exportando de ahí pues todo el cobre, tanto del Perú como de Chile. Y cuando hablo de cobre, hablo de petróleo, o sea, es tremendamente rico y ahí tiene muchos yacimientos. Bueno, en el Esequibo venezolano, que también lo tienen los british expoliados, pues ahí tienen grandes yacimientos, ¿no? De petróleo alrededor de las Malvinas. Es decir, entonces ya lo intentaron en el siglo XVIII con la famosa Armada Invencible, entre comillas, inglesa, que fue derrotada estrepitosamente por la resistencia, vamos a decir, los propios hispanos de allí, comandados por ese gran almirante español que fue el mutilado don Blas de Lezo, o sea, cuya figura nos recuerda a la grandeza, por ejemplo, de Millán Astray, un soldado pues que le faltaba un brazo, tiene una pierna lesionada, le falta un ojo, el medio hombre, pero el medio hombre que es orgulloso y que tiene raza y que vence a los ingleses. Bernor, creo que se llama el almirante, ¿no? Que dice, sí. En su lápida hay una frase que dice que llegó en Cartagena de Indias allí hasta donde pudo. O sea, hasta que le dieron, pero bien y se volvió, ¿no? Habían, digamos, batido una moneda en la que salía Blas de Lezo de rodillas entregándole el sable de almirante. O sea, los ingleses con su propaganda, siempre con su propaganda, porque ellos son los campeones. Ellos si son derrotados, convierten derrotas en victorias, ¿no? Entonces, en este entorno, como se vieron que mano militar era imposible, porque realmente España unida
pues era una gran potencia, decidieron pues por la vía de la infiltración. Y entonces, y por la vía financiera, es decir, seduciendo a estos próceres que entiendo que tenían expectativas legítimas de libertad, pero lo podían haber hecho con otros planteamientos, ¿no? Otros planteamientos que no acabarán desembocando en el resultado final, que es un completo desastre para todos, para los españoles de América y para los españoles de Europa. Es decir, porque al final nos consumimos en guerras civiles, de todos contra todos, guerras que duran todo un siglo y que al final lo que provocaron es que por la vía de esa deuda, yo, por ejemplo, el caso que he conocido en profundidad, porque he escrito un artículo que lo tiene publicado, por ejemplo, geopolítica.ru, que se llama La financiación de la emancipación de México, antiguo virreinato de la Nueva España. Bueno, este es el primer país que se emancipa. Se emancipa porque Iturbide, que era el general, era absolutista, era partidario de Fernando VII, pero como triunfa en España en el año 1820 la sublevación de Riego, que era liberal, pues dijo, pues yo, como soy absolutista, fíjense el planteamiento, me emancipo de España porque es liberal y me proclamo yo emperador. O sea, ahí vemos ya la visión de ese caciquismo totalmente improcedente, porque al final estabas creando la semilla de la discordia. Y bueno, y a partir de aquí piden una serie de préstamos a la City londinense, porque claro, aquí lógicamente olfateaban, digamos, la riqueza, los agentes británicos, y entonces ellos, con muy buenas palabras, decían, bueno, vamos a ver, aquí lo que usted necesita es, como siempre hacen los bancos, venga usted a mi oficina y yo le doy un préstamo en unas condiciones que luego al final se acreditaron que eran condiciones de usura. Eran condiciones de usura, pero no solamente esto le pasó a México, luego ya investigando, pues también le pasó, por ejemplo, a Argentina. Aquí está la banca Baring, la banca Goldsmith, la banca Barclays, algunas de ellas todavía siguen existiendo, que se dedicaron, digamos, a dar préstamos nominales, que luego realmente el dinero no llegaba, pero esas naciones ya nacían hipotecadas, nacían endeudadas. ¿Por qué? Pues porque a cambio de eso se les daban los derechos de las aranceles aduaneros. Es decir, las fuentes de la riqueza se les daba tierras en garantía. Fíjate, el préstamo que se le dio en el año 1820 a la Gran Colombia, que conformaba entonces lo que es Panamá, Venezuela y Colombia hoy en día, la Gran Colombia, fue un préstamo de varios millones de dólares que dieron los Estados Unidos para financiar la emancipación, que era para comprar armas que además había que comprárselas a ellos. O sea, vamos a ver, o sea, para que veamos hasta qué punto ya la industria armamentística empezaba a abrirse paso con fuerza en la hispanidad. O sea, no han parado de vendernos armas para matarnos desde ese preciso y desgraciado momento, ¿no? Bueno, le dio este préstamo, no sé si eran 15 o 20 millones de dólares, que tampoco era una cantidad excesiva, pero bueno, como los próceres, los hombres ilustrados, sabían tanto de lo que iba a pasar, que al final se entregaron a sus acreedores. Es que realmente no eran personas listas ni personas capacitadas, eran iluminados, gente que se creían, pues como Antonio Maestre, en posesión de la verdad, y al final le pones a Antonio Maestre a llevar una nación y ¿cómo la va a dejar? Con esa capacidad que tiene, que es un cenutrio, es un cernícalo, pues lo va a dejar patas arriba. Entonces, tampoco quiero hacer una crítica feroz hacia los próceres de la independencia americana, porque los próceres de España, como otros, tantos eran iguales o incluso peores, ¿no? Hay mayor responsabilidad en la metrópoli, vamos a decir, que en la España de ultramar, ¿no? Bueno, entonces estaba comentando el tema de los préstamos. Bueno, en el caso de Colombia, Estados Unidos pidió como garantía Panamá. Panamá, bien. ¿Por qué? Porque sabían que no iban a ser capaces de devolver ese dinero. Lo sabían perfectamente, no tenían recursos económicos, no tenían las fuentes de riqueza, ya estaban en manos extranjeras. Entonces, ¿qué era lo que le interesaba a Estados Unidos? Le interesaba Panamá y hacer el canal de Panamá. Y de ahí, de esa manera tan sibilina, tan financiera, por la vía del endeudamiento. Por eso el endeudamiento es un riesgo, porque al final lo que te hace es coartándote la soberanía, te vas endeudando cada vez más de un dinero que realmente es que no te están dando. O sea, es toda una gran diferencia. Entonces, bueno, así se quedaron, sí. Así se quedaron con Panamá, los Estados Unidos. Inglaterra pues hizo y deshizo a su antojo. En México, por ejemplo, bueno, esto lo he estudiado ya en este artículo que lo recomiendo, que se puede consultar en geopolítica.ru, se llama La financiación de la emancipación de México, el antiguo virreinato, la Nueva España, que era además el virreinato más rico, o sea, es que llegaba desde, vamos a decir, prácticamente Panamá hasta Alaska, Y al final, ¿qué ha ganado México? ¿Qué ha ganado México con la emancipación? Ahora el zumbao de López Obrador va a celebrar
el segundo centenario de su país reivindicando, quiere el casco de Moctezuma, cuando además ellos saben positivamente la casta mexicana súper corrupta se ha dedicado en los últimos 50 años a depredar el Museo Arqueológico de Arte Precolombino en México. Es decir, ¿pero para qué usted quiere, López Obrador, no sé cómo se llama, la diadema o cómo se llame, de Moctezuma? ¿Para que se lo guarde una miembro distinguida de su partido o del PRI o del PAN en su tocador privado? Porque realmente ya puestos dicen, no, es que no nos lo van a dar. Oiga, ustedes han estado, la propia casta dirigente mexicana ha estado depredando. Bueno, hay documentales, se pueden consultar en YouTube. Es decir, las obras de arte desaparecían como desaparecieron del Museo Arqueológico de Irak, en Bata. Igual. Porque tiene una... Entonces, bueno, pues al final nos encontramos y entonces yo lo que no me canso de hacer es a López Obrador, que me parece una persona, pues que un iluminado más, un Antonio Maestre por mayores, ponerles copias de mi artículo para decir, oiga, de acuerdo, puede ser que los españoles cometimos cosas que a los ojos del presente no se pueden comprender y pueden ser criticables. Yo eso lo puedo compartir, ¿no? En una visión de reconciliación. Pero hábleme usted, por ejemplo, de los 2 préstamos que pidió su gobierno a Goldman Sachs y a Barclays, que eran préstamos de usura a unos tipos de interés reales que eran prácticamente el 50% anual. O sea, realmente México no ha dejado nunca de endeudarse. Esa es la realidad. Argentina no ha dejado nunca de tener la deuda externa. Y todas las naciones hispanoamericanas, como España ahora mismo tiene una deuda al 100%. ¿Por qué? Porque al final cometimos el error de, como está pasando hoy en día, ponernos en manos de nuestros acreedores. Pensar que con el dinero ajeno vamos a alcanzar la libertad. Si realmente estos próceres, vamos a decir, estos sujetos, estos filántropos del siglo XIX, estos George Soros, que ya existían entonces, te prometían la libertad, entonces, ¿qué libertad es esa que es darte un dinero en unas condiciones de usura para además comprarle al George Soros de la época el armamento? Por cierto, armamento que cuando le entregaban al ejército mexicano era un armamento oxidado. Es decir, aquí estamos hablando del fraude sobre el fraude sobre el fraude. Y mientras tanto, pues hablándonos los liberales de los human rights, de los derechos humanos, de la emancipación de los pueblos indígenas. Pero vamos a ver, señores, si los pueblos indígenas cuando estaban emancipados eran bajo el poder de los reyes de España, que les garantizó su propiedad y sus costumbres siempre y cuando no chocaran con la civilización cristiana, que tiene unas costumbres de los más razonables, vamos. Entonces, bueno, es que la España nombró a los caciques indios, les dio la hidalguía española, les dio hasta blasones, les hizo nobles. O sea, la integración de España con los países, con los pueblos orígenes en América, está a la altura de la integración de Roma. Roma asimiló a los íberos, a los galos y los hizo parte integrantes a grandeza. Por eso se habla de la hispanidad como la segunda romanización. Y hoy en día se habla de Rusia, la Federación Rusa, como la tercera romanización. Pero bueno, lo que a nosotros nos importa es la romanización española. Es verdaderamente ejemplar la cantidad de universidades, la cantidad de catedrales, el comercio. No olvidemos el aspecto del comercio. Es decir, la moneda española, la moneda de plata, era la moneda como es hoy en día el dólar. ¿Por qué? Porque detrás de ella había un proyecto político, un proyecto social, un proyecto demográfico verdaderamente envidiable. Pero, al final nos conquistaron no manu militares, sino por la vía de la conquista de las armas. Si a esto hay que mencionar también cómo colaboró la Iglesia Católica, lamentablemente, como ha colaborado hoy en día con movimientos de esta naturaleza, también evidencia, digamos, ese caballo de Troya que ha supuesto pues el haber aceptado España esa catolicidad como una religión redentora, pero que en ocasiones la jerarquía la ha llevado por otra línea. Y hoy hemos visto también cómo los jesuitas han estado dirigiendo y financiando ideológicamente movimientos subversivos en la hispanidad. O sea, lo cual demuestra, al fin y al cabo, esa deriva que también nos ha hecho mucho daño como católicos, ¿no? Porque realmente la hispanidad se podía también definir como la catolicidad, ¿no? Como esa universalidad en la redención de la condición humana, seas blanco, seas negro y seas de donde seas. Es decir, ahora hoy en día que se habla de tanto democracia e igualdad, la buena, la que había entonces, donde todos nos sometíamos a las mismas leyes y donde realmente el proyecto era, vamos a ver, si es que lo cuentan hasta los cronistas de otras naciones que envidiaban a España, decían el único imperio donde no se ponía el sol. O sea, fíjate cómo será que los teólogos dominicos hablaban
en el siglo XVII de la raza que estaba surgiendo en la hispanidad como la raza cósmica, la raza del cosmos, que es la mezcla de todas las razas, ¿no? Lo cual demuestra que ese mestizaje fue verdaderamente rico y productivo e integrador. Luego ya vinieron hay que reconocer también los Borbones con sus leyes segregacionistas. O sea, los Borbones aplicaron leyes segregacionistas. O sea, es muy distinto esa España de los Austrias, luego con esa visión afrancesada, elitista, oligarca, que implantó Luis XIV con su nieto Felipe V de España, que desde entonces pues no ha habido un Borbón que haya salido bien, lamentablemente. O sea, también tenemos una monarquía que es la que tenemos, que en última instancia no comprende la esencia de España, ¿no? Tal cual. Impresionante, Guillermo. Es así. Vos fijate que yo lo veo del lado geopolítico, ¿no? Porque la historia no es más que la política del pasado, ¿no? Y siempre están las relaciones de interés y tratar de un pueblo dominar a otro o tomar sus riquezas, ¿no? Digamos que la estructuración de los nuevos estados a través de la división del trabajo que genera Adam Smith, con después el tema de la parte del aspecto social como es Thomas Hobbes y también John Locke, empiezan a amalgamar este nuevo mundo del principio capitalista, ¿no? De construcción del capital y de acumulación, en donde, sabes que cuando tú hablas de Napoleón, justamente, lo que no se comprende, y a nivel geopolítico, que España era aliada justamente de Francia, y parece ser que Napoleón invade a España y pasa a ser el enemigo cuando era un aliado para ir a Portugal. Entonces, eso no lo haría ningún general, digamos, ni siquiera no sé si un sargento iba a cometer semejante error. Entonces, esas acciones supuestamente no deseadas son las acciones deseadas, porque justamente lo que precipita a que empiece a desarticularse justamente el Imperio Español. Entonces ahí ves la mano oculta de la City de Londres, porque Napoleón justamente era masón y recibía dinero de la banca Rothschild. Entonces, vos sabés que para la masonería y para el poder detrás de las bambalinas, en realidad los pueblos son nada más que herramientas y articulaciones de su proyección de poder. Entonces, al poder de la City de Londres no le importa si era Francia, si era Austria, si era Alemania. Lo que le importaba son los fines, los intereses. Entonces, había que desarticular el Imperio Español y generar estas guerras, porque decís, bueno, si Francia, el enemigo era Inglaterra, ¿por qué se va a Rusia? ¿Entendés? O sea, teniéndolo enfrente de las costas a 40 kilómetros, no, se va para Rusia. O sea, decís, ¿cómo es esto? Vos tenés la lucha de tu vecino, estás peleándote con tu vecino y resulta que te vas a, no sé, a Badajoz a pelear. Decís, ¿cómo? Pero si mi vecino, el problema lo tengo con el vecino. Bueno, entonces ahí uno se da cuenta que lamentablemente la historia, al repetírtela tantas veces, es como que te programan y ya no te dejan pensar. Entonces ahí ves la articulación de la manipulación de todas estas medidas que se fueron dando en el desmembramiento de la gran nación española que conformábamos en América, en Filipinas, en Guinea, etcétera. Entonces vos fijate que después la escolta de Portugal es que cuando se van con toda la administración y la corte de Portugal se van para Río de Janeiro, escoltado por la Armada Británica. Así que vos fijate cómo ya venían planificando todo esto y cómo iban a después introducir la masonería dentro de lo que es España. Vos fíjate, empiezan las invasiones, empiezan la confabulación, entran los ingleses, vienen a la península como supuestamente aliados. Entonces ahí fíjate cómo van trabajando un trabajo de zapa, como se dice acá, para después empezar a subvertir desde adentro la nación española, ¿no? Así que eso es una investigación que hice y que llego a esa conclusión, ¿no? Porque no es para nada comprensible lo que hizo Napoleón con España, salvo que realmente las intenciones sean esas. Bueno, sigamos continuando con el tema de las independencias en América. Vos hablabas de Humboldt, el gran explorador Humboldt, que vio que la civilización española se vivía mucho mejor que en la Europa, en el centro de Europa, ¿no? La Alemania, lo que es Holanda, mismo lo que es Londres. ¿Qué nos puedes contar más sobre las independencias y cómo fueron financiadas las deudas? Y bueno, a la que vamos a llegar a la actualidad, porque ahora seguimos endeudados con la misma banca y ahora tanto España pidió 140.000 millones de euros a la misma banca, ¿no? Sí. Digamos, la historia continúa.
Sí, sí, hay que ver efectivamente, y además has mencionado el caso de Brasil. Brasil es el único país que recibió un par de préstamos y lo devolvió, porque claro, ahí estaba el apoyo, digamos, británico a Portugal, y es de ser, mientras que, digamos, la América hispana se fragmentó, la América portuguesa se mantenió unida, y eso es un valor añadido, porque ahora mismo Brasil, primero se ahorró todas esas guerras civiles, lo cual es un gran valor añadido, se ahorró todo ese gasto que ha tenido hay que pensar que las naciones cuando se emanciparon gastaban casi el 50% del Producto Interior Bruto en gastos de armas que compraron los ingleses para matarse luego con las repúblicas de al lado. Entonces, eso es algo que Brasil lo evitó, lo cual demuestra pues, que efectivamente pues había una idea de fragmentar, ¿no? Por la vía de la deuda. Esa dominación, esa debtocracia, como dicen los british, esa deudacracia, es la forma que han establecido los mercados financieros para dominar las naciones hispanas. De hecho, si miramos ahora mismo que se van a renegociar muchos préstamos con el Fondo Monetario Internacional, yo siempre he abogado porque dado que tenemos problemas comunes, mantengamos posiciones comunes con respecto al Fondo Monetario Internacional, porque no es lo mismo que negocie, por ejemplo, el FMI con la nación hermana de Argentina o la nación hermana de Ecuador, que vayan las dos conjuntamente y que digan, oiga, somos lo mismo, tenemos el mismo problema desde hace 2 siglos, porque pensemos que en la década de los años 20, que es la década del siglo XIX en el que se produjeron todos los fenómenos de emancipación y todas las guerras, acabaron todas con un default, es decir, un impago por parte de la deuda emitida. Es decir, son naciones que nacieron con un pecado original que es el endeudamiento, que provocó una fractura económica que fue verdaderamente traumática, porque, bueno, ya sabemos los ingleses, te prestan dinero, pero luego cuando no les pagas vienen ya las invasiones, los insultos, el desprestigio, o sea, son gente muy innoble, y no me refiero al inglés en general, al cual tengo mucha simpatía, al pueblo inglés, me refiero a sus oligarquías financieras. Ellos van de exquisitos, de caballos, y luego son verdaderos sicarios de las finanzas. Además, eso lo cantan los libros, o sea, porque realmente, o sea, los insultos, las amenazas, o sea, son gente con la que mejor no tener son los alcapones de las finanzas, ¿no? Bueno, entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque ahora mismo que estamos en un proceso como consecuencia de crisis económica que tienen otros orígenes, como el COVID y otras cuestiones, no nos extraemos el futuro que haya situaciones de impagos generalizados de deuda por parte de naciones. Pero es que eso ya lo hemos vivido. Es que la historia es recurrente. Hay que romper esas cadenas financieras. Hay que cambiar el estilo y la dinámica. Y tarde o temprano habrá que decirle al Fondo Monetario Internacional que ya te he pagado demasiado, porque realmente eso hay que auditarlo, hay que revisarlo. Esto siempre lo ha dicho la izquierda. Yo me acuerdo Correa cuando estuve en Ecuador, voy a revisar, pero nunca hicieron nada en términos efectivos. Yo estoy esperando un dirigente verdaderamente nacionalista, patriota, no un cenutrio de estos que al final, vamos a ver, lo único que hicieron fue meter el dinero en la caja, que digan, ¿por qué no revisaste realmente el tema de la deuda? Porque realmente estuviste en el máximo poder. Y lo digo por Rafael Correa, como lo podría decir por otros que alardean de justicieros financieros, pero luego al final se someten los primeros. No solamente se someten, sino que enseguida están pasando la gorra para que luego el FMI, el Soros o el Al Capone financiero de turno le vuelva a dar más dinero para perpetuarse en el poder. Es decir, estas oligarquías políticas que viven de llegar al poder por elecciones que sabemos cómo se ganan en la hispanidad, o sea, realmente, vamos a ver, o sea, es que lo vemos en España, por ejemplo, es que hay una degradación, es que cada nuevo partido político que se crea es que es peor que el anterior. Y eso tiene una explicación muy lógica, porque como nadan en la incompetencia y en la corrupción máxima, no vas a ver Pero por eso digo hay que cambiar esas dinámicas, y si España, la gran España, ¿no? O la Confederación Hispánica, somos capaces de vertebrarla, manteniendo una posición común frente a Estados Unidos, porque en última instancia, pensemos una cosa, ellos necesitan de nuestros recursos, de las riquezas de la tierra, la han ambicionado desde el principio. Las materias primas para ellos es fundamental. Ellos necesitan nuestras rutas marítimas, mira Gibraltar o mira las Malvinas, porque el comercio sigue pasando por donde antes iban nuestros galeones, de una forma monopolística y perfecta. Además, es que se les prohibía. Tú no puedes negociar conmigo porque ya te conozco, ¿sabes? Ese comercio es nuestro, ¿no? Entonces, poniendo en valor y sobre todo uniendo a nuestros pueblos y no entrando en esas
políticas, vamos a decir, de Soros, de dividir y de generar nuevas fracturas sociales y morales, sino que somos capaces de rearmarnos espiritualmente, podremos ser capaces de revertir estos 2 siglos de historia, porque es que es un proceso recurrente. Yo, por ejemplo, en cuanto a la nación de México, por ejemplo, en concreto, la financiación que tuvo lugar son 2 préstamos. Los voy a identificar, que los tengo aquí delante rápidamente. Goldsmiths dio 16 millones de libras. 16 millones de libras, de las cuales llegaron realmente, México llegó a recibir 5 millones. ¿Qué significa eso? Que 11 se quedaron por el camino. 11 se quedaron por el camino. ¿Quién es el camino? Pues son los políticos, son los banqueros, son las oligarquías. El otro préstamo, que fue también de 16 millones, otorgado por Berkeley, llegaron apenas 11 millones. Es decir, 11 se quedaron por el camino. Eso ya nos da una idea de que son préstamos de usura. Yo como abogado, como estudiante, además, profesor de Derecho Bancario, entiendo que hay normas de usura, que por cierto, la usura estaba prohibida por el catolicismo, y estos son contratos de usura. Por lo tanto, un contrato de usura es un contrato nulo de pleno derecho bajo el punto de vista de la ley romana y de la ley divina. También es importante el tema de las cancelaciones de deuda. Yo también he escrito un artículo muy bueno que es el tratamiento de la doctrina católica de las deudas. Incluso lo he compartido, sí, que es un tema muy interesante porque realmente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento viene recogido que tenemos derecho divino a redimirnos de las deudas. Las deudas tienen un periodo máximo de duración, que era el año sabático, y también cada 50 años incluso se volvían las propiedades que habían sido embargadas por Dios. Es decir, esto es un derecho que además originariamente viene del pueblo mesopotámico, que asumió el pueblo de Israel y que lo transcribió en los libros sagrados del Antiguo Testamento. En la Torá se habla de la rendición de la deuda. Fueron las corrientes, esas corrientes liberales que hubo en el pueblo judío, de estos, ¿cómo se llama? Estos maestros de las leyes que tergiversaron el espíritu divino de que las deudas, al final, hay un elemento de redención y de perdón. Porque, digamos... Bueno, en el Padre Nuestro eliminaron el tema perdona nuestras deudas. Ahora es las ofensas. ¿Y por qué? ¿Por qué se habla de ofensas? Si habla, en la ortodoxia, en la iglesia ortodoxa cristiana, se habla de deudas. Es que el elemento de la deuda es capital. O sea, es que una deuda no es una ofensa. Una ofensa es otra cosa, una ofensa es un insulto, pero una ofensa no te ata. Una deuda sí que te ata. Y te acaba esclavizando. Y me parece mentira, ahora mismo con la nueva encíclica, que critica el Santo Padre, con todos los respetos, a los mercados financieros. Digo, pero ¿por qué no buscas en tu propia doctrina? Si es que esto ya está escrito en letras de oro por la ley de Dios. Y la ley de Dios habla de la obligación de redimir. Exige al Fondo Monetario Internacional, exige al Banco Mundial que se cancelen esas deudas o que por lo menos se reestructuren para que estos países puedan, de alguna forma, recuperarse económicamente. Pero es que el endeudamiento, al final, lo que es una forma de esclavitud, que además viene perfectamente recogida por el Antiguo Testamento. O sea, te dicen no te endeudes porque al final vas a ser siervo de tu acreedor. Parece mentira que los procesos, pero claro, ahí empiezas En Deuteronomio dice, no prestarás a las naciones, mas no tomarás prestado, y te tendrás dominadas por medio del préstamo, ¿no? Algo así dice, no exactamente. Vos fijate que Jesucristo justamente empieza a los rebenques en el templo, ¿no? Por el tema de la parte farisaica, de hacer negocios en lugares que supuestamente está Dios, ¿no? Y el tema de la deuda no deja de ser más un tema de energía, de vampirismo energético de la sociedad, de donde permanentemente una sociedad produce y le sacan esa energía productiva, que es su riqueza, su capital, para quedársela a ellos, ¿no? Claro, no deja de ser un tema de energía, ¿no? De posesión de energía. Es verdad, como tú dices. Acá vos sabés que cuando San Martín invade Perú con Lord Cochrane, con el almirante británico, con escuadras británicas, y hay otras de las cosas que no se hablan en las independencias, en las secesiones de España, que se le llaman independencias americanas. En realidad, acá vino el batallón Rifles y la Legión Británica, que combatieron y fueron los últimos en Chacabuco, la última pelea la da la Legión Británica. Y Bolívar le pagaba al almirante Dandas con tesoro del pueblo venezolano a los ingleses.
Así que vos imaginate que no fue tal en sí la emancipación, sino que fue también una invasión indirecta, ¿no? Real. No es que fue el pueblo se sublevó contra la tiranía de Fernando VII, no, nada que ver. Y hay otra de las ideas fuerzas que dicen que como Fernando VII estaba preso, bueno, entonces se hicieron las revoluciones. Otra de las mentiras, porque él ya vuelve en el 14 y ya las independencias son de a partir del 14, 15, 16, 17, 21. O sea, ya estaba el rey en España. Pero bueno, son las grandes mentiras que tiene la historia académica en todos los países de Hispanoamérica, como también la independencia del Uruguay, que lo hizo Lord Ponsonby, ¿sí? Con el emperador de Brasil, que era la parte de la banda oriental, lo que era el Uruguay ahora, y eso fue una independencia justamente artificial para generar un estado tapón en el Río de la Plata, y como el Río de la Plata iba a ser un río interior de las Provincias Unidas, hicieron un nuevo estado para que sea un río internacional, y Brasil puede entrar por el Paraná y llegar a su lado del Mato Grosso, porque por otra forma no podría entrar, sería muy costoso atravesar toda la selva, entonces entraban por el río Paraná. Pero bueno, digamos que todo es una estrategia geopolítica de dominación. Y el pueblo inglés, como vos decís, el pueblo inglés fue el primero en ser erradicado y sometido y también asesinado cuando se empezó a correr a los católicos, ¿no? En la época de Cromwell. Así que justamente el pueblo inglés también es parte de toda esta tragedia, ¿no? De la City londinense donde se enquista este poder que estamos hablando, ¿no? Que sigue presente en estos momentos y rearmándose. Así que bueno, ahora está China también, digamos, aliado con ese poder. ¿Cómo estás viendo esto? O darle un término a este tema de las independencias, así entramos un poco a la parte que nos queda del presente. ¿Qué más puedes agregar de todo esto? Bueno, básicamente del retraso económico que le supuso a todos nuestros hermanos hispanoamericanos la ruptura no solamente con la metrópoli, sino la fractura, porque antes, bueno, pues había un comercio que iba pues del Virreinato de la Plata al Virreinato de la Nueva España, ¿no? En la película, por ejemplo, del Zorro, se cuenta cómo las botas que llevaba eran hechas en el Virreinato de la Plata, ¿no? En Argentina, lo cual demuestra que había un gran movimiento. Eso lo sufrió mucho España en el siglo XIX, todas esas redes de comercio, todos esos mercados, todo eso desapareció, porque realmente la guerra provocó una fractura. Mira, realmente yo creo, en 200 años de separación, han pasado solamente como 8 o 9 generaciones, no han pasado más. La pena es que eso fue una ruptura, ¿no? Perdimos vínculos, perdimos familiares, perdimos amistades, perdimos ese proyecto común. Pero ese proyecto común existe en hechos inmateriales que tienen gran trascendencia, como es el idioma, como es la fe católica, exacto, que todavía pervive, como es en el derecho. Tenemos el mismo derecho. O sea, el derecho de América es el derecho castellano, el derecho a las partidas de Alfonso X el Sabio. Yo he hecho estudios, por ejemplo, de un derecho que es el retrato crediticio, y la verdad es que lo he visto viendo cómo ha evolucionado de una forma particular, pero con una notoria raigambre hispánica, romana también, por supuesto. El derecho nuestro es derecho romano. Y existe efectivamente ese anhelo y esa ansia de reconciliación. Suele que haberlo en los foros, en los grupos, cada vez abundan más los grupos hispanistas. Pues claro, no podemos contar con nuestras clases dirigentes. Ellos, ¿cómo les vamos a quitar su chiringuito? Su chiringuito es su campanario y su pequeño poder local, que es irrisorio comparado con la grandeza de la hispanidad. Lógicamente, no hay ningún partido hispanista. Ha habido grandes políticos hispanistas, grandes intelectuales como García Morente, Rubén Darío, como Ramiro Maeztu, el mártir, asesinado en la Guerra Civil, siendo ya un anciano que había sido embajador de España con don Miguel Primo de Rivera en Argentina. Un intelectual hizo un libro magnífico que se llama Defensa de la Hispanidad, y luego siendo como a un anciano fusilado por las hordas marxistas del odio que nos implantó el Soros de la época, ¿no? Entonces, lo importante que tiene que hacer el pueblo hispano es saber valorar lo que fuimos, tener conocimiento de la historia, hacer una limpieza mental de los Antonio Maestre de turno, saber que son personajes miserables que lo único que buscan es enfrentarnos y intentar recomponer. Ahora mismo no tiene ningún sentido una reunificación política, pero sí el establecer acuerdos de libre comercio, el hacer intercambio de alumnos, por ejemplo, el poner en valor esa doble nacionalidad, una única nacionalidad entre nosotros. Yo soy de la opinión de que si España
como sufre un proceso de despoblamiento, sobre todo en la España del interior, qué mejor que vengan, vamos a decir, hermanos hispanoamericanos, que no vengan con todos los respetos hacia las personas subsaharianos. Y mira que son personas como otras cualquiera, si son hijos de Dios, pero no es nuestra cultura y siempre lo queramos o no surgen y puede haber problemas de convivencia, ¿no? Partiendo sobre la base de que la hispanidad es un proyecto universal, ¿eh? Pero, bueno, lógicamente ya tenemos esos lazos con naciones hermanas de la hispanidad, con esa Guinea Ecuatorial, esa Guinea, esa España negra, en la cual, por ejemplo, mi bisabuelo estuvo una década de médico colonial y luchando contra el paludismo, y esa América de Asia, perdona, esa España de Asia, que estaba vinculada además con el Virreinato de la Nueva España, con el galeón de Manila, ese que llevaba las Filipinas, ¿no? Las Filipinas, tal cual. Efectivamente, las Carolinas, la isla de Guam, donde todavía pervive el catolicismo. La religión mayoritaria en Filipinas es el catolicismo, porque aparte de que es la religión verdadera, ha tenido tanto arraigo, y otra característica de cómo pervive la cultura hispánica es que el derecho filipino es una copia del Código Civil español, porque ellos se independizaron, pero ya tenían implantado el Código Civil, y vinieron los estadounidenses con nuevos derechos y nuevas historias jurídicas, y ellos dijeron, no, propiedad, donaciones, subvenciones, derecho romano, este derecho es perfecto, no quiero que me lo toquen, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que recompongamos y que hagamos una especie de Commonwealth de asistencia financiera mutua. Si, por ejemplo, es curioso porque cuando quebró Portugal, por ejemplo, Brasil, y además Lula da Silva, eso le honra, abogó por una ayuda financiera a Portugal, y enseguida la Unión Europea dijo que no, el dinero lo damos nosotros. ¿Pero esto qué es? O sea, déjame que elija a mi acreedor, ¿no? Y no dejaron que Brasil financiara esa antigua metrópoli. Pero eso pasó también en Europa con Grecia. Rusia se ofreció, porque son pueblos hermanos, practican la misma religión, la ortodoxia, y Rusia se ofreció a financiar a Grecia. ¿Y quién se opuso? La Unión Europea. No, tenemos que ser nosotros. Pues bien, lleva ya Grecia intervenida una década, y yo tengo amistad con el decano de la Facultad de Económicas de Salónica, con Gregoris, y me cuenta que es que Grecia está peor que hace 10 años. Es decir, estos procesos de estos apoyos financieros del Fondo Monetario Internacional, de la Troika Comunitaria, del Banco Mundial, al final son pozos sin fondo. Y entonces claro, no te permiten elegir al acreedor. Es un corset que tiene. La Unión Europea no deja que los estados sean libres en su funcionamiento económico y están ligados al euro, y más allá del euro al Banco Internacional de Cambios, y bueno, es una transición que se va a venir más adelante, porque entra el tema de la supervivencia de los pueblos, ¿no? Más con una China que hace dumping y prácticamente maneja todo el comercio. Así que sí, ahora estamos justamente en un tema de la guerra por el trabajo, ¿no? Es lo que se viene, la robótica, la inteligencia artificial. Bueno, es la implementación de este nuevo ciclo, de este nuevo orden. Pero hay algo que yo estuve hablando el otro día, que somos más de 600 millones de hispanos. Claro. Estados Unidos hay más de 40 millones de hispanos. O sea, realmente hay una fuerza vital que por este momento no se vislumbra en la dirigencia, pero sí se está vislumbrando en la parte intelectual, de pensamiento, como vos, como Patricio, como Roca Barea, bueno, con muchos más, que nos estamos dando cuenta de nuestra vitalidad y nuestra unión. Y toda esta tecnología que estamos viviendo ahora, como somos un mismo pueblo y una misma nación, y hablamos el mismo idioma y las mismas costumbres, eso es algo que no se puede romper nunca. Así que creo que la tecnología va a estar a nuestro favor. Vos sabés que el comercio de una misma lengua se proyecta 10 veces más que si no tenés un comercio con otras lenguas. Así que en realidad el futuro está en nosotros. El tema es, bueno, empezar a entablar estos lazos que estamos haciendo para por lo menos reconocernos quiénes somos, y el reconocimiento nuestro va a hacer que nos empecemos a proyectar. Creo que ahí está el punto de inflexión hacia este nuevo espiral que hace que nos volvamos a mancomunar, ¿no? Así que realmente impresionante tu exposición. ¿Y cómo ves la situación ahora de España y de la deuda que están generando y todas estas trifulcas que tienen con el rey y con Iglesias y Sánchez? ¿Cómo la estás viviendo? Vamos a ver, empezando por el tema de la deuda, el año que murió Sí. Franco,
que vamos a reconocerlo, en una época donde no había derechos políticos plenos, pero tampoco ahora mismo hay derechos políticos plenos cuando nos representan. Hoy en día, hoy mismo han muerto en España 200 personas por el COVID. 200 personas. Y hoy el Parlamento español ha dado un espectáculo lamentable al mundo de división y de caínismo. Es decir, tampoco tenemos tantas libertades políticas como nos hacen creer cuando tenemos un Parlamento que no es capaz de ponerse de acuerdo. Pero a lo que voy con el tema de la deuda, cuando murió Franco, que bueno, pues era un dictador, bueno, era una persona, un régimen autoritario, España no tenía deuda pública, era inexistente. Entonces, hemos vivido a lo largo de estos 40 años de democracia por encima de nuestras posibilidades en unos niveles de endeudamiento que antes de la pandemia estaban en torno al 100%. Hay una diferencia sustancial con otras naciones endeudadas. Por ejemplo, Italia lo está mucho más. Está endeudada un 160%. Y el Japón, que es de las más endeudadas, más del 200%. Pero hay una diferencia sustancial, que el Japón e Italia, la deuda la tienen suscrito, la deuda italiana la tienen suscrita italianos, tanto empresas como particulares. Y en Japón, la deuda emitida por Japón la tienen suscrita los propios japoneses, sus empresas y sus particulares. Es decir, al final eso acaba derivando en una compensación, ¿no? En España no. En España no hay una selección del acreedor. Aquí el peor asesino, el peor régimen del mundo suscribe deuda española, cosa que me parece verdaderamente alucinante, porque volvemos a lo mismo, a este proceso de emancipación. Tú necesitas dinero, finánciate con tus propios ciudadanos, no. Entramos en esa dinámica que al final es muy difícil salir de ella, porque el que es tu acreedor pues se va a perpetuar en su condición y cada vez va a tener más fuerza y va a tener más presión. Estamos viviendo, además, también un fenómeno dramático que es la entrada de los fondos buitre. Los fondos buitre son entes especulativos sin ningún tipo de regulación que pertenecen a los paraísos fiscales, la mayoría son de capital angloamericano, que se dedican a depredan la economía. No pagan impuestos, no generan empleo, destruyen tejido productivo, sobre todo se van a cebar en el turismo. Fíjate, Gabriel, que nosotros, España, ha sido la nación turística por excelencia, por cierto, una industria que creó el anterior régimen, el régimen de General Franco. Bueno, se mantuvo durante la democracia, pero ahora mismo está siendo objeto de un ataque feroz. Por su parte, además, la Unión Europea está sorprendida de que el presidente Sánchez y su gobierno socialcomunista no pide ayudas para, de alguna forma, mantener esa independencia. Bueno, yo lo tengo clarísimo. Yo creo que aquí hay un acuerdo con George Soros, de hecho es con quien se reunió varias veces a puerta cerrada, nada más llegar a la presidencia del gobierno, y le va marcando una hoja de ruta. Porque el presidente Sánchez, lo queramos o no, y bueno, yo hay que respetar a las personas, pero tiene unos indicios de vínculos con los fondos buitre. Él trabajó además en Open Society, en una de las fundaciones de George Soros, y él parece que es un hombre que está a su dictado, ¿no? Y va a desestabilizar, va a depredar, va a aplicar en España políticas de laboratorio como ha aplicado en otros territorios, ¿no? En donde ellos desestabilizan. Fíjate, también estuvo George Soros detrás de la emancipación, vamos a decir, o la liberación, vamos a decir, de Polonia. Esto me lo contó el profesor Orella, de Polonia con respecto a la Unión Soviética. Y parece ser que Solidaridad admitió dinero de George Soros, pero con una condición, La condición la puso Solidaridad, es decir, no te metas en mi país. La diferencia es que aquí yo creo que no nos da dinero y es el que está dictando la política económica, ¿no? ¿Qué se puede esperar de una persona que se ha dedicado a tumbar incluso 3 veces la libra esterlina? Le ha hecho pulsos a todo el mundo. Ahora se reúne, hemos visto a López Obrador, es una persona muy cercana, también a Kirchner. Es una persona que, pues va con sus ONGs, el Open Arms, va de alguna forma regando a los medios de comunicación y sobre todo a sectores violentísimos de la izquierda, porque realmente el Black Lives Matter, nosotros tenemos aquí un movimiento antifa, sobre todo en Barcelona, que se considera la capital del mundo del antifascismo, es decir, de lo peor, de la violencia exacerbada, ¿no? Y además financiada. Ya lo estamos viendo a raíz del proceso de Cataluña, hemos visto esas jornadas de lucha, esas semanas donde Barcelona es pues una ciudad quemada, ¿no? Con la tolerancia y sí. George Soros fomenta precisamente eso, ¿no? Entonces, desde un punto de vista económico, la situación es francamente preocupante, ¿no?
Pero, Yo, vamos a ver, no la tienen todas consigo, porque la hispanidad es la hispanidad y al final, y la fe católica es la fe católica. Y ahí en ese pulso, me parece que George Soros no tiene todas las de ganar, ¿eh? exacto, sabes que, bueno, yo estuve en España el año pasado y estuve viendo toda esa disgregación. Justamente estuve en Barcelona y en Barcelona vi las elecciones españolas. Realmente sufrí mucho, la pasé muy bien, pero también sufrí mucho porque para mí fue terrible Pues, este armado que se hizo, ¿no? Con el tema con los terroristas, con sus secesionistas. Bueno, y a lo que voy es que, bueno, el tema de Soros, justamente yo lo analicé, y en realidad es un representante de ese poder de la City. Soros es la cabeza, pero hay también una idea fuerza que hicieron de que Soros apostaba a la libra esterlina y que él pudo contra el Banco de Inglaterra, pero en realidad vos sabés que a los ingleses justamente lo que no le vas a tocar son los bancos. Entonces, antes que Soros haga algo, yo hubiera actuado el MI5. Así que yo creo que es toda una puesta en escena en realidad de Soros. Alguien tiene que figurar jurídicamente para bancar a todas estas sociedades. 800 sociedades tiene Soros en el mundo. Y que tanto banca grupos de derecha como grupos de izquierda. Es todo un armado, una ingeniería social, ¿no? Como tú dices. Pero con respecto al tema del pueblo de España, yo creo que va a salir adelante porque cuántas veces nos han querido derribar y hemos resurgido. Así que creo que la sangre española por algo Dios hizo que la empresa española fuera la empresa más grande de la historia del mundo, ¿no? Así que pues sí, eso solamente lo puede hacer una civilización fuerte, ¿no? Y con correcto. convicciones y una civilización netamente espiritual. Así que creo que cuando más te castigan es por algo, porque saben que sos fuerte. Así que creo que España va a resurgir, las Españas vamos a resurgir y bueno, creo que el tema del cambio que hay de paradigma a nivel laboral, justamente España es tan rica en lo que tiene que ver con turismo, que quieren lavarla de rodillas para ocupar toda esa zona de riqueza que va a ser justamente un tema de riqueza de servicios y no tanto de productos terminados, en donde justamente esa gran banca saque las utilidades de ese lado, ¿no? Es como que son grandes expoliadores de riquezas a nivel mundial. Lo veo de esa forma, aparte de otras cosas más, ¿no? Bueno, me gustaría que faltan 2 minutos, que termines un cierre de todo esto, lo que has hablado, y bueno, de esperanza también, ¿no? Me interesaría que Desde luego, que no nos vean siempre que se abatidos. termine con esperanza. Claro, exactamente, porque no es así. Somos 600 millones y el pueblo Claro, anglosajón va para atrás. Así que, pues como tú sí, dices, yo estaba hablando otra vez que justo Hispanoamérica, las oleadas que están habiendo a nivel mundial y de flujos de inmigración, a España la va a salvar Hispanoamérica. Y todos esos pueblitos que están deshabitados se van a empezar a habitar. No te quepa la menor duda. es fundamental porque igual que hubo un movimiento, vamos a decir, durante los siglos de oro, es importante también que esos vínculos demográficos se intensifiquen. Yo conozco íntimos amigos que están casados con ecuatorianas, con colombianas, vecinos, y eso realmente es muy, muy enriquecedor. Y vemos hasta qué punto esa civilización, como bien señalas, no está muerta, sino todo lo contrario, tiene mucho futuro y mucha potencialidad. Es muy difícil y va a ser muy difícil para Soros, la City, tumbar a España, porque llevan ya 2 siglos y no lo han conseguido todavía, ¿no? Entonces, comparto contigo ese mensaje de optimismo, de ilusión, de esperanza, ese mensaje fraternal, ese mensaje de orgullo por lo que hemos sido y por lo que podemos ser, por recuperar esos vínculos comunes y por hermanarnos, que en última instancia es lo que hace grande al ser humano, ¿no? La capacidad de empatizar, ¿no? Más allá de cualquier contingencia ridícula. Y bueno, tenemos cuestiones como, ya sabéis, las Malvinas, Gibraltar, Belice, el Esequibo venezolano. Es decir, son tantas, tenemos tanto que recuperar que en última instancia al menos tenemos retos. Y esos retos, si no los veamos nosotros, yo creo que los verán en el futuro nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos y se acordarán de que en el momento de la Edad Media, esta tenebrosa que nos ha tocado vivir ahora, pues por lo menos nunca se dejó de hablar de hispanidad. Eso sí, en entornos no a nivel político, porque ya me gustaría a mí que las cumbres de estados iberoamericanos se hablaran en los términos que estamos hablando tú y yo, Gabriel. Ya me gustaría Sí, que sí. la señora Rebecca Grispan pusiera en la orden del día posición común frente a los reclamos del Fondo Monetario Internacional o un acuerdo de libre comercio entre nosotros o un libre tránsito de personas, porque yo quiero un Schengen no con Europa, quiero un Schengen con Hispanoamérica.
Exacto, exacto. Europa siempre fue enemiga de España, siempre. Y nosotros somos España, así que tenemos que volver a esa unión. Así que bueno, Guillermo, un gusto haberte tenido acá en la entrevista, un placer. Es un privilegio ser tu amigo. Espero verte cuando vaya a España en algún momento o tú cuando vengas acá a Argentina. Serás Muy bien, invitado a comer un rico asado y serás muy bien agasajado. muy bien. Muchas gracias, Gabriel, por tu simpatía y por tu patriotismo hispánico. Muchas Bueno, gracias. vale, vale. Un abrazo. Cuídese. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. Chao, querido. Hasta Chao. luego. Hasta luego.